A la conferencia de prensa del presidente Mauricio Macri en la quinta presidencial de Olivos. Gracias por acompañarnos y antes de comenzar la conferencia de prensa para la cual los hemos convocado, querría compartir con ustedes algunas reflexiones. Ustedes saben que acabamos de obtener el dato que más estábamos esperando por parte del INDEC. Después de años de manipulación de la información, años de negación, hoy sabemos cuál es la realidad, que claramente nos golpea, porque saber que 1 de cada 3 argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler, que nos tiene que dar bronca y nos tiene que comprometer a trabajar juntos de ahora en más para que realmente cada día podamos reparar más y más situaciones. Es lo que nosotros llamamos caminar juntos hacia pobreza cero. También sabemos que el camino para reducir la pobreza es la generación de empleo, la mejora de la calidad de la educación pública. En ambas tareas estamos empeñados desde el primer día de gobierno y cada medida que hemos tomado ha sido pensando en cómo generar trabajo a futuro para más y más argentinos. Quiero también decirles que este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente y ser evaluados como gobierno, porque más allá de todas las cosas que vayamos a hacer, la primordial, la más importante, es que cada día más argentinos tengan oportunidades de tener su proyecto propio, de poder desarrollarse, de poder ser felices, de poder recibir seguridad, una calidad en la educación, un Estado presente. Y esto tiene que ver claramente y tiene que estar reflejado en la reducción de la pobreza. Y también quiero decirles a toda esta cantidad enorme de argentinos que hoy no la está pasando bien, que hoy todo le cuesta, decirles que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando todos los días para llevarles soluciones. Y además quiero decirles que junto a Caro y todo el equipo, cuando los resultados empiezan a demostrar que vamos por el camino correcto, lo que vamos a hacer es redoblar el esfuerzo hasta que todos los argentinos, nos lleve el tiempo que nos lleve, tengamos esa igualdad de oportunidades en la cual todos creemos. Así que espero que realmente entendamos que la forma de construir ese futuro que queremos es diciéndonos la verdad. Y hoy lo que está haciendo el INDEC es poner la verdad sobre la mesa y decir qué es lo que pasa en la Argentina. Y no más negaciones, no más manipulaciones, no más mentiras, no más tener que sufrir la falta de respeto que nos digan que en Argentina hay menos pobres que en Alemania, como llegamos a escuchar hace algunos meses atrás. Dicho esto, estamos acá a disposición para contestar preguntas que tengan después de varios meses que no hablábamos. Gracias, presidente. Silvina Brandimarte, a su izquierda, aquí, de Radio La Red. Voy a preguntar por mí, pero también por la inquietud de un grupo de colegas de radio. Después de conocerse los indicadores de pobreza e indigencia, quería saber si usted va a hacer un llamado a empresarios, a sindicalistas, concretamente a la CGT, si va a haber una mesa en la que va a haber propuestas del tipo apertura de paritarias o una suma fija o beneficios impositivos para que se pueda generar más riqueza y más empleos. Si hay un compromiso suyo y del gobierno en este sentido. Muchas gracias. Lo hay un compromiso de nuestro gobierno desde el primer día de restablecer el diálogo en la Argentina. En esa línea, todo el diálogo que hemos ido teniendo con los distintos sectores, esperamos que ahora se canalice en una mesa que apunte a una estrategia de crecimiento y desarrollo a mediano y largo plazo. Están habiendo conversaciones, hay una propuesta de un modelo productivo, un modelo, insisto, de generación de empleo en todo el país. Podría ser un modelo que abarque a cada una de las regiones, en el cual creemos que la Argentina tiene enormes posibilidades de crear cientos de miles de puestos de trabajo si nos ponemos juntos a resolver los conflictos, los problemas, las trabas que ha tenido la Argentina y que día a día las estamos removiendo. Así que confiamos plenamente que ese planteo tuyo es el camino. El camino es dialogando juntos sobre herramientas
Para el corto plazo, como hemos hecho en todo lo que ha sido el enorme programa de medidas sociales que hemos tenido en estos meses, que involucran a más de 10 millones de argentinos, a los cuales hemos asistido con múltiples acciones, en las cuales si quieren las podemos repasar, pero también sabiendo que lo que va a cambiar la Argentina del futuro es generar puestos de trabajo de calidad. Y a eso es lo que apuntamos. Para eso hemos tomado muchísimas medidas estos meses que recreen el espacio para el desarrollo, para la creación de empleo a partir de la inversión. Y eso es lo que viene en la Argentina del futuro. Aquí, presidente, Claudio Cardoso de Radio 10. Hay mucha gente, muchos argentinos, muy preocupados por el tema de la inseguridad. Muchos casos que han terminado incluso varios de ellos con la muerte, con asesinatos. ¿Cuál es la preocupación que tiene usted como mandatario y cuáles son las medidas concretas que van a hacer o están haciendo? Claramente, ahora que empieza a verse los primeros resultados en términos de las reformas que se han hecho en el sinceramiento económico, surge el gran problema que ha acompañado a la Argentina en los últimos años, que es la inseguridad. En eso, claramente, lo primero fue también poner el tema sobre la mesa, no negarlo, tener como eje que hay que combatir la inseguridad, empezando por combatir el narcotráfico, que el desarrollo del narcotráfico en la última década provocó un aumento en el delito y en la violencia del delito. Y ahí es un paso enorme que hemos dado en Tecnópolis hace algunas semanas, cuando con todos los gobernadores, o la mayoría de los gobernadores, pero todas las provincias representadas, firmamos un acuerdo para trabajar juntos en la lucha contra el narcotráfico. A su vez también el desarrollo de la Fuerza Federal en todo el país, atacando todos los delitos federales y trabajando en conjunto con los distintos gobernadores. Y en lo que hace a la provincia de Buenos Aires, que tal vez es lo que más pega de cerca a todos sus relatos, porque todos trabajan acá en la zona, es trabajar en conjunto con la gobernadora, acompañarla en la enorme tarea que está haciendo, la de reconvertir la policía bonaerense, capacitarla, equiparla y trabajar coordinadamente con las fuerzas federales, y creemos que con el correr de los meses la mejora de la operatividad de las fuerzas va a ir dando sus resultados, como lo estamos viendo, pero claramente venimos de un punto de partida donde en muchas zonas del Gran Buenos Aires, en muchas zonas del país, el delito llegó a niveles que hace muy difícil la convivencia de la gente de trabajo, de la gente de bien en su vida diaria. Sí, buenas tardes, Gonzalo Cis, de Canal 13, ¿cómo le va? Presidente, habitualmente se le pide a los presidentes una autocrítica. Se le pidió en vano a la presidenta Cristina Fernández y ahora corresponde que se la pidamos a usted. El informe que hoy publica el INDEC está en números muy parecidos a lo que publica el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que publicó en agosto que la pobreza en Argentina está en el 32,6%. Y demuestra el informe de la UCA que se incorporaron en estos meses de su gestión en la Argentina 1.4 millones de pobres más si uno compara el 29% de pobres que había en 2015 con lo que da ahora el estudio. Y este gobierno ha tomado algunas medidas económicas que para muchos han sido muy cuestionables en materia del impacto social que esto supuso. ¿Qué autocrítica hace el gobierno al respecto de lo que ha pasado en términos de nuevos pobres en la República Argentina desde diciembre hasta hoy? Gonzalo, yo estoy para hacer todas las autocríticas que podamos, porque siempre creo que hay lugar para la mejora. Pero lo que estamos ahora empezando a tener en la Argentina es información estadística real. Hoy los números son los que verdaderamente reflejan la realidad del país. Lo que teníamos hace unos meses atrás era todo montado en una ficción de cifras que no respetaban la realidad. Era una manipulación absoluta de esas cifras. Entonces nosotros creemos que este es el verdadero punto de partida, porque este es el verdadero equilibrio económico en la Argentina, sin cepos, sin conflictos financieros con el mundo, sin distorsiones en la economía de todos los días, que generaban supuestamente situaciones que no eran reales. Hoy esta es la realidad, y sobre la cual, insisto, como lo dije ya hace unas semanas en algún otro encuentro con ustedes, les dije, yo quiero y acepto ser evaluado por si pudimos o no reducir la pobreza.
Todo lo demás que podamos decir son excusas. Acá la realidad es que hay que reducir la pobreza en la Argentina. Y este es el punto de partida, que reivindica que el trabajo estadístico que ha hecho la UCA era el correcto, no como decía el gobierno anterior, que no, estaban haciendo política. Esta es la realidad de lo que pasa en la Argentina de hoy, pero no sé, Caro, si querés agregar algo más. Bueno, claramente el no tener cifras era algo que no nos permitía tener claridad sobre este tema, más allá del trabajo que venimos realizando al lado de cada una de las personas, más allá de las cifras, que son números, estamos hablando de personas, de familias, de hogares que nosotros conocemos, que recorremos y con los que estamos trabajando desde el primer día. Por eso todo lo que hicimos y trabajamos durante estos meses tuvo que ver con poder combinar todas esas medidas que se tomaron para llevar un rumbo económico correcto y bajar la inflación, no nos olvidemos que es uno de los peores impuestos a los pobres, y poder así también contener y acompañar a todas estas familias, que es lo que vamos a seguir haciendo y, como dijo el presidente, es con lo que nos vamos a evaluar de ahora en más con estos números. Sí, Liliana Franco, de Ámbito Financiero, presidente. Justamente usted dice que quiere ser evaluado para bajar la pobreza, que su gestión sea evaluada si realmente se logra bajar la pobreza. En ese sentido, ¿cuál es la meta en porcentaje, ya que se conoce 32,2 ahora, cuál es el porcentaje para bajar la pobreza en el 2017, en el 2018 y en el 2019, si no se alcanza pobreza cero? Gracias. No, pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza, Liliana. Nosotros fijamos pobreza cero como un camino desde el cual convocar a todos los argentinos a ser parte, a ser protagonistas, porque claramente esta no puede ser solamente una tarea de un gobierno, es una tarea que debemos encarar a través de instrumentos como esa mesa que hablábamos con tu colega hace unos instantes, de diálogo, de trabajo en conjunto, de desarrollo de planes, de propuestas, de infraestructura, porque también la igualdad de oportunidades pasa porque el país se vuelve a conectar, ¿no? O sea, hace poco recorrimos las calles de algunos de tantos sectores del Gran Buenos Aires, que son intransitables, donde el transporte público le cuesta entrar y los días de lluvia ni siquiera puede entrar. Entonces, si la gente no se puede trasladar, mal va a poder trabajar. Si la gente no se puede trasladar, mal va a poder llevar a su hijo a educarse. Entonces, también el esfuerzo que estamos haciendo, el desarrollo del programa de infraestructuras, tiene que llevarnos a esa nueva oportunidad para más y más argentinos. Medir cuánto va a ir bajando la pobreza año a año es muy difícil saberlo, porque sería decirte con certeza cuánto vamos a crecer y cuánto trabajo va a generar ese crecimiento. Lo importante es que ya hemos generado las condiciones de transparencia, de dinámica, de objetivos cumplidos como la salida del cepo, el arreglo del tema del conflicto con los holdouts, la baja de la inflación, que muchos cuestionaban que si íbamos a poder o no, y hemos logrado bajar drásticamente la inflación en el segundo semestre. Todo eso va generando condiciones, primero, para que defender el salario de los trabajadores, y segundo, para generar condiciones para que haya nuevos empleos a partir de la credibilidad que va generando un gobierno, a partir de ir cumpliendo algunas de todas las metas que nos hemos propuesto, y eso va a traer, insisto, más inversión y más empleo, y va a ir provocando un resultado positivo en la reducción de la pobreza. Vayamos evaluando cada 6 meses, lo vamos a ir viendo porque cada 6 meses el INDEC va a publicar y vamos a ver si lo que estamos haciendo es lo correcto, si el rumbo que hemos tomado es el mejor para, insisto, darle solución a miles y miles y millones de argentinos que no la pasan bien, que sufren por esta realidad, pero que hoy por suerte, con la baja de la inflación, como decía Caro, empiezan a ver el futuro con más optimismo. Agencia rusa TASS, Elena Gondaiteva. ¿Cómo están avanzando las negociaciones en ámbito energético con otros países, especialmente con Rusia? Y ya está acordado un proyecto conjunto con Gazprom. Gracias. Sí, son las dos cosas que hablamos con el presidente Putin en nuestra reunión en el G20. Estamos esperando la última propuesta por Chihuidos, que es un proyecto muy importante para la provincia de Neuquén, no solo de generación, sino también de seguridades para la ciudad de Neuquén en términos de posibilidad de inundaciones. Y además Gazprom avanzó a firmar un primer acuerdo con YPF para participar asociados en el desarrollo de algunos sitios que tienen en Vaca Muerta, que
son prometedores en términos de generar producción de gas, que es lo que le está faltando a la Argentina, que necesitamos volver, y nos llevará unos años a poder abastecernos de nuestro propio gas. Sí, Carlos Cueve para El País. Quería preguntar, presidente, se va a cumplir dentro de un mes y medio un año desde su victoria electoral. Quería preguntarle si con estos datos usted cree que hace un año los argentinos, cuando le votaron, pensaron que después de un año la situación estaría así, con un 32% de pobreza y estos datos tan duros de los que hablamos hoy. Si cree que cuando le votaron se imaginaban esto o algo mejor. Si la mayoría de los argentinos apostó por un cambio es porque sentía que como íbamos no íbamos bien. Y la realidad es que todos nos sorprendimos de que el punto de partida era mucho peor, porque claro, el nivel de engaño, de manipulación de los números y las cifras fue tan grande y los niveles de corrupción que fueron apareciendo fueron realmente de niveles sorprendentes, que nos llevó a una cuesta a remontar más difícil de la que imaginamos. Pero por suerte los argentinos estamos decididos, y lo queremos transmitir a nuestros hermanos españoles, que estamos decididos a construir un futuro para todos, que estamos convencidos que tenemos capacidades, tenemos recursos y que aspiramos a que todos aquellos en el mundo que quieran acompañarnos que vengan a invertir en la Argentina, porque viene una etapa maravillosa en nuestro país, como ya se perfila con lo que pasó en el Foro de Inversiones hace 10 días, que fue un éxito absoluto, con más de 3.000 participantes de 67 países. Eso demuestra que el mundo entero, como volvió a suceder en esta reunión de Naciones Unidas, percibe que la Argentina es un lugar que ofrece de las mejores oportunidades en términos de futuro en los próximos años, por nuestros talentos, por nuestras capacidades y por nuestros recursos naturales. Así que creo que lo que viene por delante es algo para mejor. Presidente, ministra, buenas tardes. Lucila Trujillo para C5N. Usted habló de medidas y de acciones para combatir este alto número de pobres que hay en el país. Concretamente, ¿cuáles, no sé, 3, 4, 5 medidas pueden mencionar más allá de la generación de empleo y mejora de la educación pública, como dijo al comienzo? Bueno, ya tenemos varios programas en marcha, ¿no?, que acompañan al Estado en tu barrio. En las 100 poblaciones más vulnerables de la Argentina estamos trabajando en un proyecto de urbanización integral para que haya presencia del Estado, pavimento, iluminación, desagües, veredas, refugios, centros de primera infancia en todo el país, acompañados de jardines de infantes, para que todos los chicos que nazcan en la Argentina tengan las mismas oportunidades, de los 45 días a los 5 años. Es tal vez el mayor desafío, el cual yo me siento más convocado, porque realmente quiero que todos los chicos tengan realmente las mismas oportunidades, y eso depende mucho de lo que hagamos como Estado. Este modelo que empezamos a desarrollar en la Ciudad de Buenos Aires y que funcionó, y Caro lideró, ahora lo queremos llevar a todo el país. Y después el tema de las infraestructuras, desde lo básico que es el pavimento y las cloacas que estamos desarrollando para llevar a 75% de cloacas en todos los hogares del país al final del 2019 y 100% de agua potable, a las rutas, el acceso a puertos, trenes, la hidrovía, todas las herramientas que van a permitir conectar físicamente el país, más lo que está haciendo ARSAT para conectar virtualmente a más de 1.400 pequeños pueblos o localidades de la Argentina. Entonces creo que esa batería de medidas son las que tendrían que producir claramente un impacto fuerte en los próximos años en generación de nuevas oportunidades hacia futuro. Presidente. Perdón. Y además es importante, me parece, resaltar que no tomamos a la pobreza solo por ingresos. Entonces, trabajamos respecto de los ingresos de las familias, donde claramente el empleo es nuestro objetivo primordial. Y mientras algunos argentinos no tengan empleo, nos ocupamos también de sus ingresos, pero también trabajamos en muchas otras vulnerabilidades que hoy sufren las familias, donde por eso también conformamos un gabinete de desarrollo humano, donde todos los ministros que estamos en áreas sociales trabajamos de manera conjunta, porque como decía recién el presidente,
Es dar calidad en la educación, es dar atención en la salud, es dar infraestructura, es dar viviendas, es dar todos aquellos programas de primera infancia y atender de manera integral a cada una de esas familias. Sí, presidente Daniel Salazar de Radio Universidad y Canal 10 de la Universidad Nacional de Córdoba. Quería consultarle porque recientemente la Cámara Nacional del Trabajo frenó el acuerdo que el gobierno firmó con McDonald's y que lo pusieron como ejemplo de la incorporación de jóvenes al mundo del trabajo y que por otra parte es rechazado junto al programa de primer empleo por la oposición en el Congreso Nacional porque lo consideran el inicio de la precarización laboral en el país. ¿Cuál es su opinión, presidente? Que habrá que seguir dialogando para que todos entendamos cuáles son las verdaderas herramientas que van a generarle empleo a nuestros jóvenes. Ustedes saben que en ese justamente renglón de la sociedad es donde se radica el mayor nivel de desempleo en nuestra juventud. Entonces tenemos que tratar de encontrar mecanismos inteligentes para que nuestros jóvenes tengan acceso a ese primer trabajo que es tan importante en la vida de todos nosotros. Así que espero que con el diálogo se entienda que ese acuerdo era en beneficio de los jóvenes, no en contra de los jóvenes. Sí, Emiliano Russo de Diario Popular. Presidente, quería saber si estudian el pago de un bono de fin de año, que es uno de los pedidos de la CGT por la alta inflación que hubo este año, y un beneficio extra para los beneficiarios de planes sociales también para fin de año. Mañana hay una reunión entre varios ministros y la CGT, donde se hablará de toda esa agenda. Siempre estamos evaluando cuáles son las mejores medidas a tomar para seguir estando cerca de aquellos que más lo necesitan, como lo hicimos al principio de nuestro gobierno, como lo hicimos a mitad de año, y seguramente haremos nuestro mayor esfuerzo para estar, insisto, donde nos necesiten, en este camino que sabemos que ha sido difícil, que a mucha gente le ha costado, pero estoy convencido que es el camino que nos va a llevar hacia el progreso. El decirnos la verdad, el poner las variables reales sobre la mesa, el construir un escenario donde podamos crecer, porque eso es lo bueno, los argentinos tenemos con qué crecer, pero mientras hay que estar cerca de aquellos que lo necesitan y vamos a estar como lo hemos estado todo este año y como nunca antes, porque hemos aumentado la cantidad de programas sociales, de ayuda social, la tarifa social, la asignación familiar, o sea, realmente hemos estado muy cerca de todos aquellos que más lo necesitan en la sociedad argentina. Última pregunta. Buenas tardes, Mariana Verón de Día Cero. Presidente, ¿cómo va a ser para ayudar a los trabajadores a recuperar poder adquisitivo en función de que el gobierno hasta ahora se ha negado a reabrir paritarias y los números están cerrando con una inflación seguramente en diciembre del 40% y un aumento en paritarias que finalmente se negoció en 30, 32 promedio? ¿Qué medidas de acá para adelante, no hacia atrás, va a tomar el gobierno si está dispuesto a tomar alguna? Las estamos tomando. El haber logrado empezar a bajar la inflación drásticamente está generando poco a poco la mejora de vuelta del poder adquisitivo del salario. Creo que ese es el desafío. Como decía Caro y como les vengo diciendo hace años, la mayor estafa que puede hacer un gobierno hacia su gente es cobrarles el impuesto inflacionario, porque primero siempre lo pagan aquellos que menos tienen, que no tienen manera de protegerse. Entonces, lograr bajar la inflación y no es solamente llegar a ponerla debajo del 20, nosotros tenemos que llegar a tener un dígito de inflación, como tienen más del 99% de los países del mundo, porque eso es parte de decirnos la verdad, respetar realmente el valor de la moneda, respetar el valor del salario de la gente. Así que creo que el camino correcto es el que hemos tomado, el de bajar la inflación, donde todos somos responsables, ¿eh? Todos tenemos que entender las limitaciones que genera vivir en inflación y el esfuerzo que tenemos que poner cada uno de nosotros para lograr bajar la inflación. Entonces, a la hora de discutir el presupuesto nacional, que va a ser en las próximas semanas, todos tenemos que entender que cuando decimos tenemos un alto déficit fiscal, bueno, es un compromiso a que todos lo bajemos. Cuando algunos se preocupan de que si se toma deuda para financiarlo, bueno, la forma es bajar el déficit. Cuando uno se preocupa por la alta inflación, es que hay que trabajar en que el Estado del ejemplo, como lo hacen todos los argentinos, porque ninguno de ustedes, mes a mes, gasta más de lo que gana. Puede un mes hacerlo, 2 meses hacerlo, pero no lo hace permanentemente. Entonces, ese esfuerzo que hace cada uno a vivir con lo que genera, el Estado también lo tiene que hacer. Cada gobernador, cada intendente, el gobierno nacional, pero todos tenemos que ayudar, ¿no? Todos, cada uno de su lugar, tiene que ayudar
y poner el hombro en esta nueva etapa de la Argentina en la cual estamos todos comprometidos a crecer, a desarrollarnos sobre la base de reglas de juego claras, que es lo que estamos tratando de establecer. Y en esas reglas de juego, el que gane sea el que más se esfuerza, no el vivo, no el que hace trampa, que es lo que ha pasado durante muchas veces a lo largo de la vida de nuestro país. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Termina de esta manera la conferencia de prensa. Respondió 10 preguntas el presidente de la Nación, Mauricio Macri, después de conocerse datos oficiales del INDEC sobre la pobreza en Argentina. Datos oficiales que toman estado público después de 3 años. Empezó destacando esta realidad, la posibilidad de tener los números a disposición y haciendo un análisis de una situación que evidentemente tendrá que enfrentar. También dijo como frase destacada, recordando que su promesa de campaña fue pobreza cero, que era obvio que no se iba a poder conseguir en 4 años ese objetivo, en una parte de sus respuestas a las 10 preguntas que le hicieron periodistas de distintos medios. No sé si ya estamos en condiciones de hablar con Lucila Trujillo y con Alejandro Berkovich, que están en vivo desde allí para ver cuáles son sus impresiones. ¿Están en vivo ustedes? La conferencia de Macri y Carolina Stanley, 9 millones, 13 millones de pobres, las respuestas de Macri. Sí, a mí lo que más me sorprendió fue que dijo, este es el punto de partida, ¿no? Dijo, voy a aceptar que me evalúen a partir de este punto de partida, que es el punto de equilibrio de la Argentina, sin cepos, sin... no sé, digamos, eso me pareció muy confuso porque pasaron 10 meses de la asunción del presidente Mauricio Macri. La pregunta que le hizo el colega del País, que le dijo si sentía que los argentinos habían votado por esto, cuando casi exactamente un año atrás votaron mayoritariamente por Macri, me parece que es la pregunta que muchos estaban haciendo del otro lado de la pantalla. Porque el presidente a eso respondió, la mayoría votó por un cambio, quiere decir que sintieron que no estábamos bien por el camino en el que estábamos, pero claramente, como también quedó de manifiesto en estas cifras, estos casi 14 millones de pobres que reflejan todo el país, este 32,2% de pobreza, incluye necesariamente nuevos pobres de la era Macri. Uno puede discutir más, menos, 1,5 millones como dijo la UCA, 2 millones como estiman otros más críticos, pero seguro que dentro de los 14 millones de pobres que hay nuevos pobres de la era Macri. Y esto, digamos, me parece que quedó muy de manifiesto en el informe del INDEC, y en cambio en esta conferencia de prensa quedó claro que el gobierno no se hace cargo para nada de eso, que lo que dice es, este es el punto de partida, del 28 de septiembre de 2016, casi un año después de la asunción. Eso es lo que a mí me llamó más la atención, no sé ustedes en el estudio. Sí, entre otras cosas, ¿no? Sin ninguna duda. Pero ¿de dónde sale o cómo construimos, sobre todo para dejarle bien en claro a la gente, de dónde sale el número de 14 millones? ¿Cómo componemos el número de 14 millones, Alejandro? Es así. Técnicamente el INDEC lo que mide es la pobreza en los principales 31 aglomerados urbanos del país. En esos 31 aglomerados urbanos principales del país viven algo así como 25 millones de personas. Los otros casi 20 millones de personas, porque somos cerca de 44 millones, viven fuera de esos 31 aglomerados, en el resto del país. Bueno, la pobreza en los 31 aglomerados es del 32,2% y eso equivale en los 31 aglomerados a casi 9 millones. Pero si extrapolamos al resto de la población ese 32,2%, obtenemos estos 14 millones, que en realidad tiene sentido cuando uno dice 1 de cada 3 argentinos es pobre, sí, claro. Y somos más de 40 millones, mal podrían ser 8.700.000 solamente los pobres, digamos. Dentro de ese universo de 14 millones de pobres que arroja este 32,2%, se ubican los indigentes, que son casi 3 millones. Vos fíjense, Guille, Mel, Lu, que estos números son casi idénticos, muy coincidentes con los de la UCA. Sí, la UCA había dicho 32,6%. Más temprano, Alejandro, eso, y lo destacábamos con Julián, lo preciso del informe de la UCA. Más allá de que fuera preciso o no, porque uno sale antes y el otro después, me da la sensación de que el gobierno hoy quería mostrar un número de pobreza alto.
no uno bajo. Porque el presidente no se hizo cargo de este nivel de pobreza. El presidente dijo que este es el punto de partida. Entonces, mientras más alto el punto de partida, mejor, porque ahora van a poder mostrar caída. Ahora, eso no hace, digamos, no tiene sentido con un gobierno que empezó hace 10 meses. Y un gobierno que empezó hace 10 meses y que además en estos 10 meses llevó adelante la parte más dura fue cerca de un 25% de su mandato, pero la parte más dura de su mandato, porque fue la devaluación, el aumento de tarifas, la salida del control de cambios, el aumento durísimo de los alimentos, la inflación para los sectores de menores ingresos fue de más del 50% en el último año. Entonces, me da la sensación de que no hacerse cargo de esto o querer achacárselo a la anterior administración, bueno, es por lo menos intentar forzar los números, ¿no? De todos modos, cuando se le preguntó sobre cuáles podrían ser los plazos para ir en términos concretos descendiendo ese número, que por supuesto no es un número, sino que habla de una realidad que nos entristece y mucho, bueno, no se aportó ningún tipo de precisión, es decir, nadie puede decir a ciencia cierta cuánto tiempo le va a llevar. Lo único que dijo Macri al respecto fue: no va a ser evidentemente tarea de este gobierno, es decir, este gobierno no va a alcanzar a descender considerablemente ese índice, sino que será tarea de los que vendrán después. Eso es lo otro que me parece más saliente como título, Mel, y vale la pena que lo destaquemos porque efectivamente dijo, nosotros hablamos de pobreza cero como un camino. Exacto. Y esto fue prácticamente relativizar, revisar, renunciar al principal eslogan de campaña de la administración Cambiemos, digamos. Bueno, porque es inalcanzable, naturalmente. Sería ridículo plantearlo en términos concretos. O sea, nadie puede imaginar... Sí, pero con ese criterio... Seguramente el que está mirándonos y votó a Macri porque quería que eliminen el impuesto a las ganancias sobre los sueldos y hoy ve que no solo paga más ganancias más gente este año, sino que el año que viene también va a pagar más gente ganancias y la eliminación, dicen, va a ser gradual. Bueno, ese podrá pensar, hablamos de eliminar ganancias como un camino. Y bueno, sí, entonces todos los eslogans, todas las promesas de campaña fueron un camino. La verdad que ese me pareció el otro punto sobresaliente, esto de no poder establecer una meta, así como se puede establecer una meta de inflación para el año que viene y con tanta precisión nos dice el gobierno que la inflación va a estar entre el 12 y el 17%, que la mayoría de los analistas del mercado creen que va a estar más cerca del 20%, bueno, tranquilamente también podrían decir la pobreza va a estar en determinado lugar. Y sin embargo se lo pidieron al presidente los colegas que preguntaron y él dijo no se puede hacer una hoja de ruta de cómo va a ir la pobreza en los próximos años. Son los tramos más salientes de una conferencia de prensa que fue breve, pero que me parece dejó bastante jugo, ¿no? Sí, sobre todo cuando hizo esa respuesta, lo destacaba al principio, dijo, es obvio que no se puede hacer en 4 años. Ahora dice que es obvio que no se puede hacer en 4 años, algo que, bueno, creo que mucha gente sabía, pero que no fue debidamente aclarado en su momento, ¿no? Mirá, también... Claro, también en otro momento dijo, ahora que empiezan a verse los resultados de las reformas que se han hecho y el sinceramiento de las variables, surge claro el aumento de la inseguridad. Este otro gran tema sobre el cual tanta gente tiene crecientes preocupaciones. Bueno, entonces acá sí se empiezan a ver el resultado de las reformas y el sinceramiento, y en la pobreza no se ven los resultados de la reforma y el sinceramiento. A mí me parece que en ambos rubros se ve el resultado de las reformas y el sinceramiento. Y en la pobreza hay evidentemente un efecto de esto que el gobierno llama sinceramiento. ¿Quién dice que el precio de los alimentos, quién dice que el punto de equilibrio de la Argentina sea este, como dijo el presidente? Hay quien probablemente pueda pensar que el punto de equilibrio de la Argentina era 1974 con un 5% de pobreza y otros que dicen el punto de equilibrio era el año pasado con un 29% de pobreza en vez de este 32%. Bueno, la UCA, por ejemplo, lo que dice es que subió del 29 al 32,6%. El INDEC dice que hoy es el 32,2, pero no dice cuánto era en diciembre del año pasado. Ese es el dato que falta por la manipulación de datos que hubo durante tantos años y que, bueno... El ocultamiento, manipulación y ocultamiento de datos. Sí. ¿No? De eso sí se tiene que hacer cargo, incontestablemente el gobierno anterior.
Sí, también me parece que está bueno hacer foco en lo que le preguntó y tuvo oportunidad de preguntarle Luli, sobre cuáles van a ser en términos concretos las acciones que va a poner en juego este gobierno para ir de cara o encaminar el descenso de pobres en la Argentina. Si quieren sí, los genérico, ¿no? Sí, podemos repasar ese momento, además es la pregunta que logró hacer Luli en esa lista tan acotada de 10 preguntas. Ah, lo tenemos, por supuesto, claro. No, no sé si lo tenemos, digo, para repasar entre ustedes la respuesta que dio el presidente. Ah, sí. No, Melina, lo que respondió el presidente fue infraestructura, obras, cloacas, pavimentación, rutas, obras públicas, jardín de infantes, educación, obras públicas, salud pública, políticas de Estado, diría yo, más que medidas concretas para luchar contra la pobreza, ¿no? Sí, lo que dijo Stanley a ese respecto, que es cierto, hizo que Stanley, digamos, entrara en escena, es que el gobierno no mide la pobreza solo por ingresos. Que también quiere incorporar al análisis estas otras cosas, si la gente accede a cloacas, a una calle cerca de su casa, que parece algo que todos tenemos garantizado, pero estamos lejos. Y la verdad que ese es un enfoque que es complementario y que es muy útil para hacer políticas públicas. Pero esto de lo que estamos hablando hoy, el número de que 1 de cada 3 argentinos es pobre, es el que mide pobreza por ingresos. Y los ingresos de este año han empeorado para todos los argentinos, salvo para una pequeña cúpula que ha sido beneficiaria de los cambios impositivos. Pero el poder adquisitivo de todos los que tienen un ingreso fijo cayó. Y eso se nota más sobre todo en los sectores informales, que son los que probablemente hayan entrado en la pobreza y hoy integren este ejército de casi 14 millones de pobres. Bueno, chicos, gran trabajo el de los dos. Seguramente todavía haya revuelo ahí en la Quinta de Olivos, cuchicheos, análisis, comparaciones de todos los colegas. Así que los dejamos ser parte de eso y nosotros vamos a hacer una pausa. Bueno, hasta luego.